Bienvenidos a la cuarta sección de nuestra serie Períodos de tiempo en la Biblia. Hemos visto hasta aquí dos partes del periodo que estamos estudiando de los 1260 días, o lo que es lo mismo, 1260 años. Hemos visto muy brevemente declaraciones de diferentes historiadores y otros estudiosos que nos indican que ese periodo, el periodo del dominio papal, empezó en el año 538. Y otras declaraciones históricas y de otros autores que indican que ese periodo terminó en 1798. Nos falta por ver algunas declaraciones históricas muy importantes en relación a acontecimientos durante el periodo. ¿Okay? Hemos visto el inicio, el final del periodo. Nos falta ver acontecimientos durante ese periodo, durante los 1260 días. Vamos a hacerlo en este caso de la misma forma. Leeremos algunas declaraciones de historiadores que nos van a ir dando luz en relación a qué doctrinas surgieron durante este periodo de la gran apostasía papal. Declaraciones que nos indicarán cosas que sucedieron, eventos que tuvieron lugar, doctrinas que fueron surgiendo, y de paso en esta sección vamos a descubrir de dónde vienen determinadas doctrinas que hoy se pretende que se originaron en la Biblia o en la iglesia cristiana. ¿Okay? Iremos descubriendo cuál es el origen de algunas doctrinas y algunas prácticas que pueden ayudarnos un poco, porque algunas de esas prácticas se nos han pegado a través del tiempo. Bueno, vamos adelante, estamos listos para avanzar. Recuerden cualquier pregunta, algo no claro, alguna inquietud, siéntanse en la total libertad de participar, preguntar, opinar. Hablemos un poquito de la persecución religiosa durante ese periodo. Vamos a volver sobre ese tópico en otras secciones, pero por ahora leo de disertación sobre los sellos y trompetas del Apocalipsis, de Cunningham Williams. Dice: hasta la Revolución Francesa, el poder papal, a pesar de la parcial resistencia que tuvo que soportar de parte de algunos de los soberanos de Europa, prosiguió por todos los territorios del Imperio Romano Occidental para mantener a los santos en sujeción. Ni en Italia, Francia, Portugal, España, ni en Saboya se toleraba a los protestantes, y en la única parte que puede considerarse una parte central del Imperio Occidental, donde existía la tolerancia, era en algunos de los cantones de Suiza. Así que durante ese periodo, la persecución fue un acto constante, permanente, fuerte. Leo de Mallet, Carlos Eduardo. La Iglesia gozaba del poder político, esto en su obra La Revolución Francesa, página 15, edición 1900. La Iglesia gozaba del poder político, está refiriéndose al catolicismo. Nadie en Francia tenía derecho legal a vivir fuera de su seno, de la Iglesia. ¿Captaron eso? Repito, la Iglesia, dice, gozaba del poder político. Nadie en Francia tenía derecho legal a vivir fuera de su seno. ¿Se les parece algo de hoy día? Dice, ella regía en las escuelas, ella llevaba los registros de las parroquias, de los que dependía el nombre de un hombre o el derecho a gozar de su propiedad.
por causa de la fe católica, ella quemó a sus adversarios y mediante sus censuras a la prensa acallaba todas las lenguas agresoras. Tenía poder. Estamos hablando de ese periodo, 1260. Del historiador Reitan Guinness, dice: con el transcurso del tiempo se habían efectuado en muchas iglesias cristianas cambios tendientes al mal y habían aparecido grandes corrupciones de las puras doctrinas del Evangelio. La legitimidad de la justicia propia y el ritualismo judaico por una parte, y la falsa filosofía y la jactanciosa sabiduría de los agnósticos por la otra, había pervertido la mente de muchos, corrompiéndolos de la sencillez que es en Cristo. Se habían levantado en la iglesia sectas que negaban la divinidad de Cristo y el carácter expiatorio de su muerte. El enemigo había sembrado en medio del trigo cizaña que florecía ya en todos lados. Parecía como si el anticristo predicho tanto tiempo antes por Daniel y tan enfáticamente por Pablo había de venir pronto, surgiendo cual un cuerno o director entre los reyes de la iglesia cristiana, en cuyo simbólico templo se sentaría supremo, según había sido predicho, investido de honores y prerrogativas divinas y llevando a muchos por su engaño a su eterna destrucción. Esos casos habían de acontecer y los tiempos parecían lo bastante oscuros para indicar que podrían estar entonces ya a las puertas. ¿Qué dice este historiador tan reconocido? El anticristo estaba surgiendo. Eso es lo que está diciendo. Thomas Newton, disertaciones en las profecías de Daniel, o sobre las profecías de Daniel, la página 439, en 1840. Dice: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4. El día de Cristo no vendrá sin que venga antes la apostasía. Después de citar este texto, dice él: la apostasía aquí descrita es de naturaleza religiosa, no civil. No es una sublevación contra el gobierno, sino una diserción del verdadero culto y religión, un apartamiento de la fe, 1 Timoteo 4:1, una separación del Dios vivo, Hebreos 3:12, como lo expresa el apóstol Pablo en otros lugares. En el original dice la apostasía, colocándosele el artículo a fin de darle más énfasis. Habiéndosele añadido el artículo, como dice Erasmo, significa esa famosa y antes predicha apostasía. Así es igualmente ho antropostes hamartías, el hombre de pecado, con el mismo artículo y el mismo énfasis, y a fin de que pudiera expresar la fuerza del artículo, San Ambrosio lo ha traducido por ese hombre, como lo tienen nuestros traductores ingleses. Thomas Newton. ¿Qué dice él aquí? Este poder que se levantó y que estaba ejerciendo su autoridad durante ese periodo no era otra cosa que el hombre de pecado. Killen Guillermo, en la Iglesia Antigua, 1883, dice: en el intervalo ocurrido entre los días de los apóstoles y la conversión de Constantino, la nación cristiana cambió de aspecto. El obispo de Roma, un personaje desconocido para los escritores del Nuevo Testamento, cobró mientras tanto la importancia y al fin alcanzó la preeminencia sobre todos los demás hombres de la iglesia. Se pusieron silenciosamente en práctica ritos y ceremonias de los cuales ni Pablo ni Pedro habían oído jamás y que aseveraban luego formar parte de las instituciones divinas.
oficios para los cuales los primitivos discípulos no hubieran hallado lugar, y títulos que para ellos hubieran sido igualmente ininteligibles, comenzaron a requerir la atención y a ser llamados apostólicos. Fueron surgiendo poco a poco, cuando la iglesia cristiana apostólica perdió su pureza y empezó el paganismo a unir al cristianismo doctrinas y enseñanzas ajenas a las escrituras, es cuando entonces empieza a germinar el catolicismo, que no es otra cosa que una mezcla de cristianismo con paganismo, hasta que finalmente quedó sin cristianismo y la caracterizó el paganismo. Durante este periodo, hermanos y amigos queridos, se dio la adopción de ritos paganos. Este periodo deben saber que se conoce en la historia como el periodo de la gran apostasía, el periodo de los 1260 días. ¿Qué cosas se infiltraron en ese tiempo? Juan Enrique Newman, cardenal, 1906, dice él: confiando entonces en el poder del cristianismo para resistir la infección del mal y para transformar los mismos instrumentos y pertenencias del culto a los demonios para un uso evangélico, y en la creencia también de que esos usos originalmente provenían de revelaciones primitivas y del instinto natural, aunque se habían corrompido, y que ellos debían inventar lo que necesitaban si no hacían uso de los que habían encontrado, y que ellos además poseían los mismos prototipos de los cuales el paganismo solo poseía sombras, los dirigentes de la iglesia estaban preparados desde los primeros tiempos, si se prestara la ocasión, para adoptar o imitar o sancionar la existencia de ritos y costumbres del populacho, como asimismo la filosofía de la clase educada. ¿Qué está diciendo este cardenal? La iglesia, al decir la iglesia se refiere a la católica, estaba lista, apta, preparada para aceptar todo tipo de ritos y costumbres, vinieran de donde vinieran. ¿Qué se involucró en este tiempo? Aporta a esto Lactancio en las instituciones divinas, tomo 3, página 50, editado en 1907. Dice: ellos, los paganos del siglo XIV, se deleitan de hecho, del siglo se deleitan de hecho en el oro, las joyas y el marfil. La belleza y esplendor de estas cosas deslumbran sus ojos y creen que no hay religión donde ellos no brillan. Así, bajo la pretensión de adorar los dioses, adoran la avaricia y los deseos. Cuanto más adornados están los templos y más hermosas son las imágenes, mayor majestad les atribuyen. Tan enteramente confinada se halla su religión que aquello que el deseo de los hombres admira. Esas son las instituciones religiosas que les han sido transmitidas por sus antepasados, los cuales persisten ellos en mantener y defender con la mayor obstinación. No consideran tampoco de qué carácter sean, pero se sienten seguros de su excelencia y verdad a ese respecto, por el hecho de que sus antiguos se las han transmitido, y tan grande la autoridad de la antigüedad que se considera un crimen inquirir en cuanto a ello, y así por todas partes es considerado como verdad pura. ¿Qué está diciendo Lactancio aquí? Dice que las personas de esa época en la Iglesia Católica iban aceptando lo que sus antepasados les dejaban, independientemente de dónde hubieran sacado los antepasados esas prácticas o costumbres. El hecho de que se lo dieran sus padres, eso era indicación de que eso era indiscutible. ¿De qué estamos hablando aquí? Tradición. ¿Okay? La tradición. Edward Gibbon, en Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, tomo 5, página 105, dice: los cristianos del siglo VII habían caído insensiblemente en una semejanza de paganismo. Sus votos públicos y privados fueron dirigidos a las religiones e imágenes que deshonraban los templos del Oriente. El trono del Altísimo fue oscurecido por una nube de mártires y santos ángeles que eran objeto de veneración popular.
y los heréticos que florecieron en el fructífero suelo de Arabia invistieron a la Virgen María con el nombre de los honores de una diosa. Allí fue cuando empezó a hacerse de María un elemento de adoración, un instrumento de adoración. Grandes cambios que se dieron debido a esta apostasía en este periodo. El mismo autor en el tomo 5, página 167, Edward Gibbon, dice: si los apóstoles cristianos San Pedro y San Pablo pudieran volver al Vaticano, probablemente preguntarían el nombre de la deidad que se adora con tan misteriosos ritos en ese magnífico templo, en Oxford o Ginebra. Experimentarían menos sorpresa, pero puede ser que aún les interesara leer el catecismo de la Iglesia y estudiar lo que dicen los comentadores en cuanto a los propios escritores ortodoxos suyos y las palabras de su maestro. ¿Qué está diciendo él? Si Pablo y Pedro resucitaran y visitaran esos lugares en esa época, la pregunta sería: ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la Escritura? Otro historiador, A.C. Fluke, en El surgimiento de la Iglesia medieval, 1909, la página 93, dice: la poderosa Iglesia católica era algo más que el Imperio Romano bautizado. ¿Qué elemento hay enfatizado en esta declaración? Poder. La poderosa Iglesia católica era algo más que el Imperio Romano bautizado. Es decir, no perdió ningún poder. El Imperio Romano, en cuanto a poder se refiere, se lo transmitió al catolicismo en esta época. El cardenal Newman enumera muchos ejemplos de cosas, asuntos reconocidos como de origen pagano, que la Iglesia introdujo a fin de recomendar la nueva religión a los paganos. Entre ellos, tenemos, reconocido por este cardenal, el uso de templos y su dedicación a santos particulares y ornamentados, en ocasiones con ramas de árboles, el incienso, las lámparas y las velas, las ofrendas votivas ofrecidas por voto, relativo a un voto, por la recuperación de las enfermedades y otro tipo de ofrendas. El agua bendita, ahí surge en ese periodo la creencia de el agua bendita, el uso de calendarios, las procesiones, la bendición de los campos, las vestimentas sacerdotales, la tonsura, el anillo de matrimonio, por esos que todavía lo usan en el ámbito adventista, que sepan de dónde viene, dónde surgió en la época de mayor apostasía del papado. Allí se originó el anillo de matrimonio. La vuelta al oriente, al mirar hacia el oriente en adoración al sol. Las imágenes, en fecha posterior quizás el canto eclesiástico y el Kyrie eleison, son diferentes cantos litúrgicos. ¿Qué de las indulgencias en ese periodo? Sabemos lo que son las indulgencias, ¿verdad? En aquellos días, para la época de Lutero ya, el Papa León X hacía recoger en toda la cristiandad grandes sumas de dinero para la construcción del gran templo de Pedro en Roma, por medio de la venta de indulgencias. Se llamaba indulgencia la facultad que se daba a los fieles para poder redimirse mediante una limosna de las penas en que habían incurrido por sus pecados. Esto después de cumplir con las condiciones ordinarias de la confesión y de la comunión. El sistema de las indulgencias reposaba sobre la doctrina de que los dones tienen el poder de salvar las almas de los vivos y de los muertos. Estamos hablando de, bueno, no sé si llamar teología a eso, pero se conoce como teología católica. William Walker, Historia de la Iglesia Cristiana,
página 276, dice, el primero en emplearlo, refiriéndose al sistema de las indulgencias, el primero en emplearlo en forma digna de notar fue un papa francés, Urbano II, 1088 a 1099, quien prometió indulgencias plenarias, es completa, total, a todos los que participaran en la primera cruzada, aunque el Papa Alejandro II había dado privilegios semejantes en España alrededor de 1063 de ese año. Una vez iniciado, el sistema se difundió con gran rapidez. No solo los papas, dice él, sino también los obispos daban indulgencias cada vez con más facilidad. Las peregrinaciones a lugares sagrados, todavía tenemos eso, ¿verdad? En algunos lugares. Las peregrinaciones a lugares sagrados en épocas especiales y las contribuciones para una buena obra, tal como la construcción de una iglesia o un puente o un camino, se consideraban merecedoras de tal recompensa, de indulgencias. Pronto fueron percibidas y explotadas las posibilidades financieras del sistema, puesto que las penas temporales incluían las del purgatorio. El valor de una indulgencia en ese caso era enorme. Podían ser libradas las almas de las penas del purgatorio, dependiendo de las obras buenas que hicieran. En relación a la indulgencia como artículo de fe, William Walker, en Historia de la Iglesia Cristiana, dice, página 317, con el Papa Sixto IV, 1471 a 1485, la ambición política dominó casi completamente el papado. Luchó con Florencia, trató de enriquecer a sus parientes y se propuso extender los estados de la iglesia. Protector de los conocimientos, realizó muchas construcciones. La Capilla Sixtina preserva su nombre. Todas estas empresas exigían dinero y él aumentó los impuestos papales y los abusos financieros de la curia. Convirtió en artículo de fe la difundida creencia de las almas del purgatorio mediante una bula en 1476. Una bula es un documento pontificio expedido y autorizado con el sello de su nombre u otro parecido estampado con tinta roja, en que los papas concedían diferentes indulgencias a los que iban a la guerra contra infieles o ayudaban a los gastos de ella. Ese tipo de indulgencias es a los que se refiere en esas bulas. ¿Qué de la indulgencia plenaria en esta época, en este periodo? Scott Latourette Kenneth, Historia del Cristianismo, en el tomo 1, la página 625, dice, en el siglo XI empezó la costumbre, no muy extensa al principio, de conceder indulgencias plenarias, es decir, la remisión de todas las penas temporales de los pecados. Ahí va incluido todo, perdón total. Dice, el arrepentimiento verdadero era, por supuesto, todavía un prerequisito para el perdón, pero la iglesia pretendía tener el poder de omitir el castigo de los pecados temporales, lo cual solo lo podían hacer los obispos locales y los papas. Uno de los primeros casos de indulgencia plenaria fue la concesión de la misma por el Papa Urbano II a los que alistaron a la primera cruzada, lo que nos decía el otro historiador. Dice, más tarde se extendió la concesión de la indulgencia plenaria a los que hicieran posible que otros fueran en cruzadas o que cumplieran alguna obra buena específica. Ir a las cruzadas, motivar a otro a ir a las cruzadas o hacer otras obras buenas. Todo eso era catalogado como indulgencia para ganar el perdón de los pecados. Las indulgencias para castigos temporales se dieron mucho durante este tiempo. Un documento católico titulado Mensajero del Sagrado Corazón dice así: ¿qué más fácil que llevar el santo nombre de Jesucristo en nuestros labios mientras pasamos de un sagrado trampolín y de un surco a otro surco? Las jaculatorias, eso es oraciones breves y fervorosas, las jaculatorias,
indulgentes difícilmente se aprecian lo suficiente. Ahora vean, misericordia, mi Jesús, 100 días de indulgencia. O sea, las oraciones donde se repite eso. Misericordia, mi Jesús, 100 días de indulgencia. Cada vez que se dice corazón de Jesús, en ti confío, 300 días. 100 días de indulgencia cada vez que se dice corazón de Jesús, en ti confío. 300 días cada vez que se dice dulce corazón de Jesús, sé mi amor. 300 días cada vez que se dice en menos de un minuto, si usted tiene la suficiente disposición y contrición y amor, tiene usted 1000 días de indulgencias, remisión del castigo temporal que en los siglos pasados se hubiera echado 1000 días de penitencia en saco y ceniza. Por decir determinadas frases, pero tenía que hacerlo con mucho fervor, usted ganaba cierta cantidad de indulgencias, ciertos días de perdón en el purgatorio. ¿Ok? El concepto de Pedro como el primer papa se dio también en este periodo. Ignacio de Antioquía, en su carta a los romanos, hacia el año 115, tiene alguna información sobre esto. Y es que la afirmación de que Pedro había sido el primer obispo de Roma surgió en el siglo II con unas motivaciones dogmáticas. Sabemos, nos dicen los historiadores, sí, con gran seguridad, que Pedro estuvo en Roma y que allí murió mártir, pero nada sabemos sobre sus actividades en la capital ni sobre su papel en la comunidad romana. Que fuera su obispo está excluido, ya que por la historia del ministerio episcopal monárquico consta con toda certeza que hasta aproximadamente el 140 después de Cristo en Roma, como en otras iglesias regionales, no hubo obispos únicos, sino siempre un colegio episcopal. Interesante. Los mismos documentos católicos indican que Pedro no fue el primer papa. Y sin embargo, durante este periodo, el siglo II, es cuando comienza a germinar esta idea. Norbert Box, en Historia de la Iglesia Primitiva, de Editorial Herder, 1986, página 135, dice: no hay duda de que en Occidente el episcopado monárquico apareció más tarde aún que en Oriente. Y finalmente, por lo que respecta a la tradicional serie de todos los obispos romanos desde Pedro, existe una lista con sus nombres en Ireneo, y da el párrafo y libro y todo de él. Dice, pero lo más pronto que aparece es a final del siglo II y se apoya en concepciones teológicas más que en investigaciones históricas. ¿Qué está diciendo este historiador? Que aunque surgió a finales del siglo II el concepto de Pedro como el primer papa, no hay ninguna evidencia histórica. Todo está basado en conceptos teológicos del catolicismo, pero surgió durante este periodo. Se nos fue el tiempo. Continuamos en la próxima sección con eventos, acontecimientos, creencias que fueron incluidas dentro del catolicismo y dispersadas a través de la cristiandad durante el periodo de los 1260 días o años.